Gracias por acompañarnos aquí en Sol TV Noticias, edición norte. Continuamos y vamos con lo adelantado. La Dama de Cao es tal vez uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología peruana de los últimos 20 años, se podría decir. Cambió mucho en la forma de concebir la cultura antigua, la cultura que se desarrolló en esta parte del país. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con don Régulo Franco Jordán. Él es uno de los responsables de la investigación de la Dama de Cao. Además, en el complejo El Brujo siguió investigando más de 20 años, 25 años. Y vamos a hablar sobre este tema cultural a propósito de las actividades que se van a desarrollar en el distrito de Magdalena de Cao. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Antonio, buenos días. Un saludo especial de la Fundación Vice. En realidad, la Fundación Vice conmemora primero los 25 años de investigación arqueológica en el complejo arqueológico El Brujo. Y segundo, festejamos los 10 años del descubrimiento de la reina Moche, conocida como la Señora de Cao. Como sabemos, que fue descubierta el año 2005 y el 2006 dado a conocer por National Geographic a nivel mundial. Constituye una de las tumbas más importantes de los últimos tiempos, por el género. O sea, no es hombre, es mujer. Y este descubrimiento en realidad nos llama mucho la atención a los investigadores. Y el mérito de este descubrimiento es de que ella fue hallada dentro del templo, dentro del santuario Moche, dentro de su contexto debidamente investigado y en un extraordinario estado de conservación. Nunca antes se había visto este estado de conservación. Y es la única reina que se conoce hasta este momento en Sudamérica. No hay otro descubrimiento arqueológico de una mujer tan importante como ella en otro país. Conocemos a una reina conocida como la Reina Roja en México, que se supone que fue la esposa de Pacal el Grande, y conocemos en Egipto, en 1500 a.C. más o menos, a Hatshepsut, que fue convertida en faraón, la única mujer dentro de la dinastía de los faraones. De modo que estamos festejando hoy, la Fundación Vice está siendo una organización sumamente importante dentro de estos 25 años de investigación arqueológica y los 10 años del descubrimiento de la Señora de Cao, la Dama de los Tatuajes o la Reina Moche. Hay un antes y un después, ¿no? ¿Cómo se concebía antes a la cultura mochica y luego, después del descubrimiento, qué cosas cambiaron? ¿Qué nuevas luces han dado en todo este tiempo de investigación, don Raúl? Mira, en realidad son los últimos 30 años que empieza a generar interés la cultura moche en la costa norte del Perú. No olvidemos que los monumentos hace 30 años estaban totalmente abandonados, incluyendo la Huaca de Sol La Luna, el complejo El Brujo y muchos otros sitios importantes. A raíz del descubrimiento del doctor Walter Alba de las tumbas de Zipán se genera un interés entre los arqueólogos. Y bajo el liderazgo del doctor Guillermo Vice de Osma, conocido como Pancho, llegamos en 1990 a estas tierras al norte y fuimos al Brujo. Y en el Brujo es que descubrimos los primeros frisos mochicas antes desconocidos. No se sabía cuál era la forma de los templos moche, no se sabía cuáles eran sus espacios ceremoniales, qué ceremonias rituales hacían en estos espacios y cómo eran estos grandes centros, cómo vivía la gente hace 2000 años atrás. Nosotros empezamos en 1990, bajo el liderazgo de Pancho Vice, y empezamos a investigar todos estos temas, que hoy es conocido por todo el mundo académico. Entonces, y después se generaron otros proyectos importantes, ¿cierto?, en diferentes sitios de la costa norte, proyectos exitosos, como el proyecto de la Huaca de Sol La Luna, como los grandes proyectos de Zipán, los proyectos del Valle de Lambayeque. De modo de que los arqueólogos hoy tenemos la oportunidad, especialmente peruanos, de tener proyectos de largo aliento y apoyados por instituciones peruanas, como en este caso la Fundación Vice, que ejecuta los trabajos de investigación, conservación y puesta en valor en el complejo arqueológico del Brujo. Nosotros, Antonio, por ejemplo, empezamos de la nada. En 1990, el Brujo era tierra de huaqueros.
saqueaban tumbas importantes en el sitio. Y teníamos a 4 kilómetros de distancia un pueblo conocido como el pueblo de Magdalena de Cao. Un pueblo en ese tiempo sin infraestructura, no había seguridad, ¿cierto? Pocos medios de transporte. Hoy toda esa historia ha cambiado gracias al trabajo contundente que realiza la Fundación Vice con sus socios, obviamente, del sector privado, ¿cierto? El gobierno regional, Mincetur, por ejemplo, la ONG Minca y otros socios que apoyan para poder desarrollar no solamente infraestructura en el pueblo de Magdalena de Cao, sino desarrollar un trabajo continuo en el complejo arqueológico El Brujo. Nosotros somos siempre de la idea de que no solamente tenemos que poner en valor un monumento o una huaca, también tenemos que poner en valor los pueblos que están cerca a los monumentos o a las huacas. Y este es el caso especial del pueblo de Magdalena de Cao, que ha tenido un crecimiento sostenible, socioeconómico. Ahora hay restaurantes, hay medios de transportes, hay toda una estación de policías, es decir, se ha generado calidad de vida en el sitio y se convierte además en una muestra de gestión tanto del sector privado como del sector estatal. Esa articulación que debe haber, pero yo también conocemos la realidad de Magdalena de Cao y nos llama la atención mucho, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema para hacer una acotación acá, el tema político, ¿no? Siempre ha sido un tema latente en Magdalena de Cao y lástima porque tienen un gran potencial. Hablo del tema político por el tema de enfrentamientos políticos, de las vacancias, de las revocatorias, temas que, por ejemplo, no han permitido, mejor dicho, articular bien todo ese apoyo que Fundación Vice da, por ejemplo, y proyectos que se podrían hacer en conjunto, tal vez llevar más inversión a un pueblo que ha avanzado mucho, usted tiene razón, pero que falta avanzar muchísimo más, ¿no? Por supuesto, este es un trabajo siempre en conjunto y con alianzas estratégicas. Y todo depende de los alcaldes. Efectivamente, hemos tenido la mala suerte de que hubieron muchos alcaldes en el pueblo de Magdalena de Cao que han sido revocados constantemente. Entonces así no podemos trabajar. Pero sí hemos tenido la oportunidad hace muchos años de trabajar con algunos alcaldes, generar alianzas estratégicas y hacer trabajos consistentes en favor de la cultura, en favor de la comunidad de Magdalena de Cao. Pero seguimos coordinando actualmente, por ejemplo, con el alcalde de Magdalena de Cao. Y nosotros siempre estamos atentos al desarrollo, porque este es un trabajo de todos. Nosotros como Fundación Vice, por ejemplo, realizamos un trabajo consistente de investigación, de conservación y puesta en valor en el complejo El Brujo. La Fundación Vice gasta al año, por ejemplo, 1.200.000 soles, porque tenemos que ver temas de seguridad, tenemos que tener planillas de arqueólogos, de conservadores, planillas. Y tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura, un convenio de 1585. El 15% de los que se generan de las entradas al museo y al monumento de Huaca Cao Viejo, ¿cierto? Va para el Ministerio de Cultura. Después algunas de estas cosas se revierten también en el mismo sitio, pero el 85% es gastado por la Fundación Vice, financiado por la Fundación Vice. Entonces, además ese dinero es recaudado por el Ministerio de Cultura. Entonces, aquí la Fundación Vice, que es además una de las instituciones, creo que es la única en el país, que hace este tipo de trabajo consistente en el tema de la investigación, la conservación y la puesta en valor de un monumento arqueológico. Don Rámulo Franco, quiero referirme en estos minutos al personaje que genera todo esto, a la dama de Cao, la señora de los tatuajes. ¿Cuándo vivió? ¿Cómo fue su influencia dentro de la cultura? Y además, ¿por qué fue tan importante para llegar a tener ese cargo y ser encontrada dentro del templo, ¿no? Mira, Antonio, nosotros teníamos algunos eslabones antes del descubrimiento de la Dama de Cao. Sabíamos que las capullanas en Piura eran tan importantes, eran llevadas en literas, tenían mucho coraje, además eran hermosas y seductoras, como dicen los cronistas, ¿cierto? Pero ya sabíamos que las mujeres gobernaban en el siglo XVI en Piura y en Lambayeque. Después no había otro eslabón que pudiera sustentar la gobernancia de una mujer en el antiguo Perú. Este descubrimiento
cambia totalmente la noción del poder en el antiguo Perú. ¿Por qué es importante? Es importante no solamente por el contexto en el que se la ha encontrado, o en el templo mismo, en el santuario, que casi no se ha visto esto. Es importante porque ella está acompañada de sus insignias y emblemas de poder, los mismos que llevaban los señores Moche, cuando estaban en el gobierno en sociedades o en otros valles de la costa norte del Perú. Ya tiene coronas, tiene diademas, tiene narigueras de oro y plata, tiene collares y tiene las porras, que son símbolos de poder, así como actualmente los curacas en la sierra llevan, ¿no es cierto?, su bastón de mando. En esa época llevaban las porras y la señora de Cao tiene 2 porras. Entonces estamos hablando de una reina que gobernó el Valle de Chicama hace 1700 años atrás. Además, lo sorprendente de este caso, Antonio, es que ella tiene tatuajes. Tiene tatuajes en los antebrazos de arañas, serpientes, jaguares, estrellas, animales marinos que la empoderan, es decir, le dan mayor importancia, digamos, espiritual a este personaje que habría sido, sin dudas, considerado como un personaje semidivino en la época Moche. ¿Cómo se hace en el trabajo de conservación? ¿La momia, por ejemplo, se encuentra en el museo o está en otro lugar? La momia está en el museo. La gente puede ir a nuestro Museo Cao y cuando termina de visitar las 5 salas, entra a una sala muy especial donde va a ver directamente la momia de la señora de Cao con sus tatuajes y alrededor sus emblemas y insignias de poder. Tienen que ir a verla. Es la única mujer que se conoce en toda Sudamérica. Yo iba al trabajo de conservación. ¿Cómo se realiza el trabajo de conservación? ¿Y cuánto se invierte? ¿Y de qué manera se realiza? La Fundación Vice, como repito, invierte mucho dinero en la conservación. Quizás este es uno de los campos donde se gasta más la conservación. Todos los días hacemos el monitoreo de la humedad y la temperatura del cuerpo de la señora de Cao. Ella se encuentra en este momento en una urna adecuadamente preservada. Y es presentada de una manera interesante para que el público la pueda ver directamente, a través de un espejo. Y está en una urna abajo y su cuerpo es reflejado por un espejo. Y entonces el público puede verla a ella. Es el único caso que se ve también en un museo del país. Entonces sí, tienen que ir a nuestro museo a verla directamente. Hay que ir a verla. Yo he tenido la oportunidad de ir a verla, además. Iba, recuerdo, en los años 90, porque soy de Santiago de Cao, de Cartavio, ya, el Brujo, la playa, ¿no? Que dicho sea de paso, hay que ponerla en valor también, ¿no? Y la erosión costera también le está afectando. Don Rómulo Franco, para finalizar, ¿habrá actividades? Desde mañana hay actividades especiales por los 10 años del descubrimiento de la Dama de Cao. Efectivamente, por favor, la Fundación Vice conmemora los 10 años del descubrimiento de la tumba de la señora de Cao. Para esto tenemos 2 días sustanciosos que se inician el día de mañana con conferencias de terapeutas, maestros, sacerdotes andinos que están dando conferencias sobre, por ejemplo, el huachuma y el autoconocimiento, las sabidurías ancestrales, terapias bioenergéticas para mujeres, aspectos fundamentales como por el buen vivir de las gentes, la medicina tradicional, que ha sido sumamente importante en todos los tiempos y lo es, y muchos valores que se están rescatando actualmente. Tenemos invitados especiales de Sudamérica, una maestra que ha venido y hasta acá, de Brasil, viene otra maestra de Chile, viene una maestra de Cusco, viene maestras de otros sitios para compartir sus conocimientos con otros maestros. Es un espacio que se convierte para reflexionar y para tener intercambio de conocimientos. Entonces el día de mañana estamos inaugurando el primer día y también el segundo día tenemos talleres para hombres y mujeres, terapias para hombres y mujeres, maestros que van a curar con cuy, va a haber lecturas de tarot, de cartas, por ejemplo, va a haber una serie de terapias que invitamos a todo el público, por favor. Hay tiempo, hoy día pueden inscribirse al teléfono 95 26 84 845 para que puedan acompañarnos durante estos 2 días. Además,
vamos a hacer en vivo la escenografía de la señora Ecao. La señora Ecao va a bajar de donde fue descubierta, va a renacer de donde fue descubierta, bajar en andas con todos sus cargadores, sus guerreros, sus sacerdotes, que el público los pueda apreciar y tomarse una fotografía con ella. Muchísimas gracias, don Regulo Franco. Están invitados entonces. La inscripción, por favor, compartan nuevamente el número, tal vez alguno tiene interés. Magdalena de Cao está a tan solo 1 hora al Trujillo, y esto es, en camioneta o en auto particular, tal vez menos. En vehículos de transporte público, 1 hora 15 minutos, así que puede hacer sus planes, por favor. El teléfono es con numeral o sin numeral 95 26 84 845. Muchísimas gracias, don Gracias, Antonio, muy amable. Amigos